Hola, ¿cómo han estado? Les saluda aquí su amigo y hermano de siempre, Daniel García, aquí en el Ministerio del Camión. Muy bienvenidos tengan aquí ustedes. En esta hora vamos a estudiar acerca de la fiesta de Halloween. Una fiesta que viene allá del sureste de Europa, del norte de Irlanda. Hace más o menos como unos 3000 años empezó esta fiesta, o sea, esta tradición que no, como todos sabemos es una fiesta que no es cristiana ni es bíblica, donde allá en la tribu de los celtas y también a los sacerdotes que servían especialmente en esa fiesta que era el Halloween, se les llamaba druidas. Estos hombres eran satanistas que iban a las casas para que les dieran comida o algunos bienes para los muertos o para los espíritus. Ellos pensaban que los muertos podían regresar de la tumba con los vivos y hacían muchas clases de suertes y las personas que no les daban nada, entonces les daban una maldición y pasaba que al correr del año alguna persona de esas moría y la gente creía en sus maldiciones. Pero vamos pues a estudiar este tema que todos sabemos que no es de la Biblia y ni es bueno, sino que se está llamando al mal. Oremos, nuestro Dios que está en los cielos, ahorita que vamos a estudiar sobre esta fiesta y también de acuerdo a tu palabra, que tú nos ayudes a entenderla. Que tú, Señor, seas glorificado, seas honrado por todos. En nombre de Jesús. Amén. Como sabemos nosotros que esta fiesta, ¿por qué tanto interés en expandir Halloween? Cada año llega a más lugares, a más naciones. Cada año es más popular. Es una fiesta muy esperada. Las casas, en algunas casas, están adornadas con fantasmas, con monos. La gente con máscaras se disfraza. Las tiendas, los comercios están llenísimos de toda clase de disfraces. Y pues, ¿cómo ocurrió esto? Sabemos, como dijimos al principio, que viene de Europa, de aquellas tribus, especialmente de los celtas, y que llegó hasta nosotros. Hoy en estos días, en el 2021, todavía se sigue celebrando y está llegando hasta más y más lugares. Antes no se celebraba en España y ahora se celebra en grande. Y en muchos países. La noche del 31 de octubre en el calendario satánico es la fiesta pero más importante, donde suceden cosas terribles. La noche del 31 de octubre. Como les voy a dar el testimonio, no, el testimonio de una ex satanista, Dorian Irving, una de las brujas más populares y más grandes. Ella da su testimonio, ahora ella es cristiana, pero ella fue concubina del primer ministro de la iglesia satánica, o sea, como prostituta. Hacía toda clase de rituales, iba con todas las brujas ese 31, cada 31 de octubre en la noche a reunirse con ellas y miraba cómo toda clase de bebés, de niños y aún adultos eran violados, eran sacrificados y ofrecidos a Satanás. Y decía que si los cristianos se dieran cuenta realmente qué sucede esa noche del 31 de octubre en Halloween, no permitirían que esa palabra la escucharan sus hijos, o sea, nuestros hijos. No debemos ni siquiera pronunciar enfrente de ellos esta palabra, porque realmente tiene mucho detrás. No es fábula, muchos piensan que es fábula,
Muchos aparentemente la celebran como gusto, que se divierten o creen que no le hace daño a nadie. Pero en realidad no es fábula, es una verdad. Todo esto es realidad. Para muchos, Halloween es tan solo una fiesta de disfraces, donde los niños salen a las calles a pedir dulces de casa en casa. Pero la realidad es totalmente diferente. Nosotros como cristianos y como hijos de Dios debemos de estar, o sea, dejemos de estar durmiendo, de estar distraídos. Debemos despertar a la realidad que está pasando, porque entre más nos está ganando terreno el satanismo, el mal. No olvidemos que si que nosotros, no, o sea, no debemos de olvidar que tenemos una lucha, o sea, nosotros tenemos una lucha contra sangre y carne, o sea, aún contra las mismas tinieblas. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 6, y voy a leer del versículo 10 al 13. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Versículo 10 de Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Te das cuenta? Debemos de despertar ante esta fiesta, ante todas esas actividades que pueden llegar a nuestras familias, a nuestras casas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es realidad. Detrás de esa fiesta está el mismo Satanás, están las mismas tinieblas, los demonios, los ángeles caídos que fueron echados del cielo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, o sea, la palabra de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Este es el consejo de Dios, de la palabra de Dios. Que estemos firmes. O sea, que leamos la palabra de Dios, que echemos mano de toda la armadura de Dios, que es la palabra de Dios, su Espíritu Santo, la oración. Hay que estar vigilantes, porque el enemigo se ha levantado, nosotros sabemos, como león rugiente. Esto lo dice 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5 nos amonesta acerca de esto, que ya debemos de despertar. Capítulo 5, vamos a leer el versículo 8 al 11. 1 Pedro dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo anda el diablo? Buscando a quien devorar por medio de esta fiesta y de otras cosas. ¿Te imaginas? Resistirlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios es muy clara acerca de esto. Nosotros tenemos una lucha contra el diablo, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Devorar a nosotros como cristianos, si descuidamos el estudio de la palabra de Dios, de la oración, del predicar, dar estudios bíblicos, compartir a Jesús, compartir su evangelio.
quiere devorar a nuestros hijos, quiere arrebatar a nuestros hijos y llevarlos al mal, que se rebelen contra nosotros los padres, que se rebelen contra Jesús y su palabra. Por eso, hermano y amigo, no duermas más. Esta fiesta de Halloween es pero muy peligrosa. Es realidad que esa noche, el 31 de octubre, se sacrifican muchos niños. ¿Por qué tantos niños se pierden? Están extraviados. Adolescentes, aún adultos. ¿Te imaginas? Sacrifican a los niños. Se los ofrecen a Satanás, al mal, al príncipe de las tinieblas. Son violados, tanto niños como adolescentes, como adultos. Debemos orar que Dios tenga misericordia de todos esos niños, jóvenes, hombres y mujeres que son atrapados para ser torturados y muertos el 31 de octubre. Por favor, quitemos a Halloween de nuestras vidas y nuestros hogares. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomios. Libro de Deuteronomio capítulo 18. Te voy a compartir también esta cita, que es lo que la palabra de Dios nos amonesta y nos enseña acerca de esto. Capítulo 18, y voy a leer el versículo 9 al 12. Dice el Señor: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Esta fiesta de Halloween vino desde Europa hasta Canadá, Estados Unidos, México y todos los países hispanos. Ha llegado. Por eso el Señor aconseja esto, que no aprenderás de las abominaciones de las otras naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, dice el Señor, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, nada de brujería, nada de brujas, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El 1 de noviembre y el 2 de noviembre se consulta a los muertos. ¿Te imaginas? Y la Biblia dice que los muertos nada saben. Los muertos están muertos. Muchos piensan que los muertos vienen a visitar a los vivos, pero no es verdad. ¿Quiénes son? Los demonios, las mismas tinieblas, el mismo Satanás. Versículo 12. Porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. ¿Por qué expulsó a las naciones de Canaán? Porque practicaban todo esto. Y Dios quería que su pueblo no las practicara. Sigo leyendo. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Pero a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. O sea, el Señor no nos permite nada de eso, brujería, adivinos, ni nada de estas fiestas satánicas. Estas fiestas que no le agradan a Dios. Dios no se agrada al ver todo eso, cuando los niños andan pidiendo dulces, disfrazados de demonios, de toda clase de mal. Cuando tú decoras tu casa y abres la puerta de tu casa, esa noche del 31 de octubre, cuando están tocando y tú la abres y la tienes decorada por fuera y te disfrazas, estás invitando a entrar al mismo Satanás a tu hogar, a tu vida y a tu familia. Si en esta fiesta te disfrazas, le estás celebrando su día en grande a Satán, al mal, a las tinieblas. Porque Satán es pero muy peligroso. Fíjate nomás lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 14. Fíjate nomás lo que dice la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 11
y versículo 14. Dice el capítulo 11 y versículo 14. Dice el Señor. Ok. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Cuál fue el primero que se disfrazó? Satanás. Se disfrazó en el jardín del Edén por medio de una serpiente. Y aquí en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribiéndolo a la iglesia de Corinto, dice que el diablo se disfraza, según el versículo 14. Y esto dice, no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. Así que los muertos no regresan aquí a la tierra. El que regresa, el que viene convertido y por medio de ellos es Satanás. Por medio, si se puede disfrazar de un ángel, ¿cómo no se va a poder disfrazar de un ser querido, de una persona que nosotros conozcamos o hayamos conocido? O sea, la palabra de Dios es pero muy clara. El Señor Jesús también dice en Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12 y versículo 30, dice las siguientes palabras. Libro de San Mateo capítulo 12, de la palabra de Dios, y versículo 30, dice, el que no está conmigo, está contra mí. ¿Te imaginas lo que pasa aquí? Y el que conmigo no recojo, desparrama. Así que si no estás tú con Jesús, estás contra Él. Así que decide estar con Jesús y que ya no seas parte de las tinieblas, ya no seas parte de estas fiestas. Bueno, que el Señor te bendiga y que puedas tener una bendición y hayas podido entender lo que hemos tratado de decir. Y que la honra y la gloria sea siempre para Jesús, nuestro Dios y nuestro gran Salvador. Gracias por haberte quedado hasta este momento del video. Esperamos que te prepares para cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, porque Él te está esperando con los brazos abiertos, porque Él te ama, quiere salvarte. Él quiere que seas parte de la luz, que seas parte de su pueblo, porque el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres la vida? Ven a Jesús pues, y Él te dará la vida eterna. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Adiós.